¿Qué más? Correcto. Desoxitidina monofosfato. Geraldine, el segundo. Adenosina monofosfato. Adenosina monofosfato. Renata, el tercero. Uridina trifosfato. Ángela, el último, ¿cómo sería? No, este de aquí. Desoxi. No, citosina no. Citidina. Okay. Desoxicitidina trifosfato. ¿Sí? Desoxicitidina trifosfato. ¿Bien? ¿Cuáles son las purinas? O sí. Las pirimidinas, tidina. Entonces, a los nucleótidos los podemos nombrar con su nombre común o abreviándolos de esta manera. A los nucleótidos de ADN también se les conoce como desoxinucleótidos y a los de ARN como ribonucleótidos. ¿Sí? Un poco para diferenciarlos también. Desoxinucleótidos, nucleótidos de ADN, ribonucleótidos, nucleótidos de ARN. Bien. Entonces, los nucleótidos son las unidades de los ácidos nucleicos. Se tienen que unir para formar cadenas, polímeros, ¿no? La unión que une a un nucleótido con otro se llama enlace fosfodiéster. ¿Sí? El enlace que une a los nucleótidos se llama enlace fosfodiéster. En este caso, y acá van a corregir porque creo que hay un error en la versión que ustedes tienen y yo la he corregido ahorita. La unión se da en el grupo fosfato del carbono 5 de un nucleótido con el grupo OH del carbono 3. ¿Sí? Es el fosfato del carbono 5 de un nucleótido con el OH del carbono 3 de otro nucleótido forman el enlace fosfodiéster. Como pueden ver acá. OH del carbono 3 de un nucleótido reacciona con el fosfato del carbono 5. OH del carbono 3 de un nucleótido reacciona con el fosfato del carbono 5 de otro nucleótido. Igual acá. ¿No? Entonces así se van formando las cadenas. Y entonces en toda cadena siempre hay el nucleótido de inicio y el nucleótido de final. Y justamente, dependiendo cómo se forme la cadena, es que yo puedo saber el sentido, ¿no? El famoso sentido 5', 3' o el sentido 3', 5'. Seguramente alguno de ustedes se ha preguntado por qué se le dice así, ¿no? ¿Por qué se le dice 3', 5' o por qué se le dice 5', 3'? Tiene que ver con qué grupo funcional va a estar libre en el nucleótido de inicio. Si en el nucleótido de inicio, ¿sí? Si en el nucleótido de inicio es justamente el fosfato del carbono 5, supongamos que tenemos un nucleótido de ribosa. Bien. Y acá el OH del carbono 3 reaccionó con el fosfato del carbono 5 de otro nucleótido, ¿no?
si el nucleótido de inicio tiene el grupo fosfato libre, entonces decimos que la cadena es una cadena 5', 3'. Porque siempre se va a cumplir que si el nucleótido de inicio tiene el grupo fosfato libre del carbono 5, el último nucleótido va a tener el OH del carbono 3 libre. Por eso se llama cadena 5', 3'. Pero si partimos de ahora un nucleótido cuyo grupo fosfato, ¿no? Un nucleótido de inicio cuyo grupo fosfato está reaccionando con el OH del carbono 3 de otro, ¿sí? Si ahora es su grupo fosfato quien está reaccionando, ¿no? Su grupo fosfato del carbono 5, entonces va a tener el OH del carbono 3 libre, ¿no? Va a tener el OH del carbono 3 libre. Entonces quiere decir que como el nucleótido de inicio tiene el OH del carbono 3 libre, la cadena va a ser 3', 5'. ¿De qué va a depender el sentido de la cadena? De qué grupo funcional esté libre en el nucleótido de inicio. Si está libre el grupo fosfato, quiere decir que su carbono 5 está libre. Entonces es una cadena 5', 3'. Si está libre el OH del carbono 3, quiere decir que su carbono 3 está libre. Por lo tanto es una cadena 3', 5', ¿no? Todo depende de qué grupo esté libre, ¿no? Profesor, ¿y por qué es importante esto del sentido? Tiene mucha importancia sobre todo para la replicación, porque la replicación ocurre de una manera cuando la cadena es 3', 5', lo que se llama cadena continua, ¿no? O si la cadena tiene el sentido 5', 3', que se llama cadena rezagada, ¿no? La replicación ocurre de manera distinta en cada una de las cadenas. Entonces siempre tienen que fijarse cuál es el grupo funcional que está libre en los nucleótidos de inicio para saber si la cadena es 5', o si la cadena es 3'. Bien, vamos a empezar a describir al ácido nucleico más importante de los dos, que es el ADN, ¿no? La biblioteca genética de la célula. El ADN no se constituye de una sola cadena, sino de dos cadenas que ¿cómo se descubrió su disposición espacial? A través de trabajos en métodos llamados difracción de rayos X, que son métodos en los cuales se dispara radiación sobre moléculas y la luz rebota en placas, y mediante el análisis de las orientaciones de esas, digamos, ese impacto de radiación, se puede saber la distribución espacial de las moléculas. Es algo bastante complejo, ¿sí? ¿Quién trabajó acá primero? Rosalind Franklin, ¿sí? Rosalind Franklin, que le mostró, porque trabajaba con Watson y Crick, le mostró sus trabajos a Watson y Crick. Watson y Crick pues siguieron todo el trabajo, pero nunca le dieron los créditos a Rosalind Franklin. En realidad el premio Nobel también se lo debieron dar a ella, ¿no? Porque ella inició todo, ¿no? Pero años 50, machismo, ¿no? Se lo dieron a los que eran más conocidos, ¿no? Que era Watson y Crick. Watson murió el año pasado. El único de los dos que estaba vivo, James Watson, murió el año pasado. Y ya falleció hace unas décadas. Ellos recibieron el premio Nobel justamente porque postularon cómo estaba distribuido el ADN a nivel espacial, ¿no? Ellos decían que estaban enrollados en forma de doble hélice, ¿no? Y que la doble hélice se mantenía unida por fuerzas puentes de hidrógeno que hay entre bases complementarias. Las bases complementarias, las que están en la misma distancia de una cadena con la otra,
forman fuerzas puente de hidrógeno y eso es lo que mantiene la doble cadena en esa posición, posición de doble X. Se dice que están girando alrededor de un eje imaginario y que cada 10 pares de bases se da un giro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giran, ¿no? 10 pares, otro giro, ¿no? Cada 10 pares de bases van girando. Entonces, en la parte central, ¿no?, van a estar orientadas las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas van a mantenerse cercanas por fuerzas puentes de hidrógeno entre bases complementarias. Y ahí se generan las famosas leyes de quién? Chargaff, ¿no? Las leyes de Chargaff que dicen que adenina forma puentes de hidrógeno con timina y guanina con citosina, ¿no? Adenina con timina forman puentes de hidrógeno, guanina con citosina forman puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces en la parte central vamos a tener a las bases nitrogenadas y en la parte externa que vamos a tener al azúcar de pentosa y más hacia el exterior los grupos fosfato. Los grupos fosfato van a estar hacia afuera. Tiene sentido porque el grupo fosfato tiene carga, es bastante polar, entonces es compatible esto con el medio acuoso, ¿no? El grupo fosfato tiene carga, es compatible con el agua, entonces va afuera. Este grupo fosfato es el que le dona la acidez a la molécula, por eso las moléculas se llaman ácidos nucleicos, tienen un pH ácido. El pH ácido se lo dona el grupo fosfato. Aparte del grupo fosfato, aparte de darles acidez, les da carga negativa, ¿sí? Cuando se ioniza el ADN es una molécula de carga negativa. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia del fosfato en la estructura del ADN? Es otorgar acidez, ¿no? El grupo fosfato, en este caso, ¿no?, otorga acidez. Otorga carga negativa también. Esto, ¿sí?, ayuda a que la molécula sea menos susceptible a ataques enzimáticos, ¿no? Esta coraza de fosfatos hace que para las enzimas sea muy complicado degradar a la molécula. Entonces, aparte de que la desoxirribosa es un azúcar muy resistente, el grupo fosfato, complementa más esta resistencia, ¿no? Porque hace que sea muy complicado para las enzimas poder penetrar en el ADN, ¿no? Es como una coraza de carga negativa que no deja que las enzimas degraden a la estructura. Bien, entonces, ¿cómo se diferencian los puentes de hidrógeno que se forman entre adenina y timina y entre guanina y citosina? Entre adenina y timina se forman 2 puentes de hidrógeno y entre guanosina y citosina 3. ¿Sí? Adenina y timina 2, guanosina y citosina 3 puentes de hidrógeno. Bien. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, a veces el ADN se puede enrollar así en las células eucariotas, eso se conoce como superhélices. Esto es para ahorrar espacio en el núcleo, ¿no? Entonces, me imagino que han escuchado hablar de que si desenrollaran el ADN sería como 3 metros más o menos, ¿no? El ADN está muy compactado en el núcleo para que pueda alcanzar. Una manera de hacerlo es formar esas estructuras, ¿no? Superhélices, también enrollarlo sobre las proteínas histonas para formar la cromatina. Se trata de compactar mucho para que una molécula tan larga pueda entrar en un espacio tan pequeño. Ahora, esto se forma en la célula eucariota, en la célula procariota más que todo vamos a encontrar estructuras circulares, ¿sí? Estructuras circulares. En algunos virus también. Ahora, el ARN está formado por una sola cadena
y es una molécula mucho más pequeña que el ADN, ¿no? Mucho más pequeña que el ADN, formada por una sola cadena. Bien, acá el azúcar es un azúcar de ribosa, ¿sí? Y que tenemos acá el dogma central, ¿no? Tres procesos del dogma central: replicación, transcripción, traducción. Replicación, ¿cuál es el objetivo de la replicación? Más que todo la preservación del ADN, ¿no? Que el ADN se preserve y que se transmita de células madres a células hijas. ¿Qué me asegura de que las células hijas también tengan un ADN cada una? Es justamente la replicación, ¿no? La célula genera una copia de ADN para que cuando se divida, cada célula hija tenga un ADN. Entonces, la replicación asegura la preservación y la transmisión del ADN de célula en célula. Y transcripción y traducción se encargan de otra cosa, ¿no? Transcripción y traducción se encargan de la expresión de los genes, ¿no? Transcripción y traducción se encargan de la expresión de los genes. Para expresar un gen, primero se tiene que copiar bajo la forma de un ARN, ese es el proceso de transcripción, y luego este ARN tiene que ser leído en el ribosoma para que se forme una proteína, y ese proceso se llama traducción. ¿Sí? Ahora, lo que está en rojo son procesos que solamente ocurren en los virus, ¿no? La transcripción inversa, que es el proceso inverso de la transcripción, solamente ocurre en los retrovirus. No hay ningún ser vivo que pueda hacer esto. Solamente los retrovirus, ¿no? Y los retrovirus pueden hacer replicación de ARN también. Pero son procesos que solamente ocurren en una familia específica de virus, ¿no? Un ejemplo de retrovirus, el VIH, ¿no? El VIH. El virus de la inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuántos tipos de ARN tenemos? ¿Cuántos tipos? Tres tipos de ARN, ¿no? El más grande de todos, que es el ARN mensajero. ¿Cuál es la función del ARN mensajero? Transmitir la información, ¿no? Transmitir la información de un gen hacia el ribosoma para que pueda ser leído ahí y poder producir una proteína, ¿no? Entonces se encarga de transportar la información que contiene el ADN a los ribosomas. El ARN de transferencia es el más chiquito de los tres, ¿no? Y es el que transporta los aminoácidos justamente a una secuencia específica del ARN que se conoce como codón, ¿no? El ARN de transferencia va trayendo los aminoácidos hacia un codón específico. Y el ARN ribosómico forma parte de la estructura del ribosoma. Acuérdense que aquí es la fábrica de proteínas, ¿no? Acá se producen las proteínas. Entonces, el ARN ribosómico forma parte de la estructura del ribosoma, ¿sí? Y también tiene ciertas funciones en el proceso de traducción, pero eso lo vamos a escuchar con sus compañeras del seminario del día de hoy, ¿no? Bien, entonces el mensajero es completamente lineal, es una cadena larga, completamente lineal, ¿sí? Cuya secuencia de bases es complementaria a el segmento del gen de donde se ha extraído, ¿no? Quiere decir que si ocurre la transcripción en una secuencia que es adenina, 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 guanina, guanina, citosina, ¿no? Esta es la secuencia del gen que se quiere transcribir, el fragmento de ADN que se quiere transcribir. Disculpen. ¿Cuál sería la secuencia del ARN mensajero?
Timina, uracilo, recuerden. Según leyes de Chargaff, adenina es complementario de timina, pero en el ARN no hay timina. Entonces, en el ARN reemplazamos timina por uracilo. Entonces sería ¿qué más? G, ¿no? Entonces, el ARN mensajero tiene la secuencia complementaria a la secuencia del gen. Entonces dicta con exactitud la secuencia de aminoácidos que tiene que tener la proteína, ¿no? Cuando se lee el ARN mensajero en el ribosoma, la lectura genera una secuencia de aminoácidos específica. Y cuando ocurre un fallo en este proceso y se cambia un aminoácido o una serie de aminoácidos por otros, la proteína no va a funcionar. Va a ser una proteína que no va a poder cumplir con una función biológica, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee el ARN mensajero? Cada 3 pares de bases conocidos como codones, ¿no? El ARN mensajero es leído en el ribosoma cada 3 pares de bases. Luego tenemos el ARN ribosomal, ¿sí? El ARN ribosomal también se obtiene por transcripción. Todos los ARN se obtienen por transcripción, ¿no? Pero el ARN ribosomal no sale al citosol como lo hace el mensajero, ¿no? El ARN ribosomal, una vez sintetizado, se va a un segmento del núcleo llamado nucleolo, ¿sí? En el nucleolo se forman los ribosomas. En la célula eucariota, el lugar donde se forman los ribosomas se conoce como nucleolo, ¿no? Entonces, una vez que el ARN mensajero se forma, pasa al nucleolo, se une a proteínas y se forman los ribosomas, ¿sí? Entonces, podemos decir que el nucleolo es como la fábrica de las subunidades ribosomales, la subunidad mayor y la menor. Entonces, aproximadamente 2/3 del ribosoma corresponden a ARN ribosomal, ¿sí? Aparte de formar parte de la estructura, valga la redundancia, ¿no? Aparte de que forma parte de la estructura, no solamente tiene función estructural, también el ARN ribosomal puede generar ciertas funciones catalíticas. Así es, puede actuar a veces como enzima, ¿no? ¿Cómo se llama cuando un ARN tiene la cualidad de actuar como enzima? Hablamos de un ARN con actividad catalítica. ¿Cómo se les llama a los ARN que tienen actividad catalítica? Ribosima, ¿no? Correcto. Un ARN que tiene actividad catalítica se le conoce como ribosima. Entonces, ciertos segmentos del ARN ribosomal actúan como ribosimas en el proceso de traducción, es decir, que tienen funciones catalíticas dentro del ribosoma, ¿no? Y esas funciones catalíticas ayudan al proceso de traducción. ¿Qué tipo de funciones catalíticas? Por ejemplo, la formación de los enlaces peptídicos que van uniendo los aminoácidos, ¿no? El ARN ribosomal, sobre todo el segmento que tiene la función de ribosima, es capaz de generar los enlaces peptídicos que van uniendo los aminoácidos para formar la cadena de proteínas. ¿Cuántas subunidades tiene el ribosoma? 2, ¿no? La subunidad mayor y la subunidad menor. Ahí tienen un esquema comparativo del ribosoma procariota e eucariota. Obviamente la eucariota es más grande, ¿no? Es más grande. La subunidad menor tiene 40 SBETBAR, ¿no? Que es una unidad de medida para macromoléculas, y la subunidad mayor 60 SBETBAR. Cuando se unen, forman una estructura de 80 S. En la subunidad menor vamos a encontrar un solo ARN ribosomal y en la subunidad mayor 3 ARN ribosomales.
subunidad menor 1, subunidad mayor 3, ¿no? 3 ARN ribosomal. ¿Debe haber una actividad hoy día? De otro lado. Y el último ARN, el más chiquitito de todos, el ARN de transferencia, ¿no? El ARNT. ¿Sí? Es el más pequeño, está constituido de aproximadamente 75 nucleótidos, más o menos, ¿sí? Y es el único que se pliega sobre él mismo y forma esa estructura llamada forma de trébol plegado, o forma de trébol le dicen también, ¿no? Entonces, la cadena del ARN de transferencia se pliega sobre él mismo y se genera esta forma llamada forma de trébol, ¿no? Donde se generan unos brazos y algunos de estos brazos cumplen funciones bastante importantes. Entonces adquiere una forma que se conoce como forma de trébol plegado, cuando la cadena se pliega sobre el mismo. Y este plegamiento, ¿cómo se mantiene? Justamente porque entre las bases nitrogenadas cercanas se forman puentes de hidrógeno, y esto hace que el plegamiento, esta estructura de trébol que tiene, se mantenga. Esta estructura de trébol que tiene es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un segmento se unen los aminoácidos y otro segmento lee a los codones. Donde se unen los aminoácidos se conoce como brazo aceptor, y aquí vamos a encontrar un triplete muy importante que es el triplete CCA. A este triplete CCA se une el aminoácido, ¿no? Por una enzima que ya nos va a decir el grupo de seminario, que ya falta poco para que entre, ¿no? Hay una enzima que une a los aminoácidos al triplete aceptor. Bien. Y hacia el otro extremo tenemos la zona del anticodón, ¿no? En esta zona del anticodón va a haber un triplete complementario al triplete del codón. Esto hace que la secuencia de aminoácidos sea bastante específica, porque solamente se va a quedar el ARN de transferencia que tenga la secuencia complementaria al codón que se está leyendo. Si no tiene la secuencia complementaria, ese ARN de transferencia sale del ribosoma y solamente va a aparearse, digamos, con el ARN de transferencia que tenga el anticodón exacto de ese codón, ¿no? Entonces eso va a hacer que ese aminoácido que trae el ARN de transferencia en el brazo aceptor forme parte de la secuencia de la proteína. Entonces, brazo aceptor, anticodón. Entonces, acuérdense, ADN, doble cadena, ARN, una sola cadena. En el ADN podemos encontrar todas las bases nitrogenadas a excepción del uracilo, y en el ARN todas las bases nitrogenadas a excepción de la timina. La pentosa del ADN es la desoxirribosa, la pentosa del ARN es la ribosa. En la célula eucariota podemos encontrar ADN en el núcleo y ADN en las mitocondrias también. Es un ADN chiquitito llamado ADN mitocondrial. La mitocondria tiene su propio ADN. Y en la célula eucariota tenemos tres tipos de ARN, ¿no? El ARN mensajero, el ribosomal y de transferencia. La función del ADN es almacenar y transmitir la información genética, y el ARN se encarga de la expresión de la información, es decir, que se encarga de la transcripción y la traducción. ¿Dónde encontramos al ADN? En el núcleo y en las mitocondrias, en el caso de la célula eucariota, y ARN también en el núcleo, el ARN ribosomal más específicamente en el nucleolo, donde se ensambla con proteínas para formar los ribosomas, en el citoplasma y en los propios ribosomas durante el proceso de traducción. Bien, entonces la próxima semana iniciamos directamente con dogma, hacemos también lo que es la síntesis de nucleótidos y con eso terminamos.
Bien, ahora sí le vamos a dar